Hay dolores que uno no sabe dónde guardar, hay desilusiones que no caben ni en el pecho ni en el bolsillo, y hay sonrisas que hieren más que un grito. Yo lo sé porque vi esa sonrisa, y no era de amor, era de desprecio, de quien sabe lo que está haciendo y todavía se cree con derecho a reírse. Lo último que esperaba a los 75 años era sentirme robado, y peor, por mi propio hijo, ese que crié con todo el cuidado, ese por quien dejé de lado tantas cosas. Pero fue él quien vació mi cuenta. Y no fue solo el dinero lo que se llevó, fue la confianza, fue mi paz. Tal vez tú también hayas confiado demasiado en alguien de tu familia. Tal vez te hayas tragado el llanto, callado el dolor y seguido adelante, como si no doliera. Pero la verdad es que la traición de un hijo tiene un sabor amargo que no se quita fácil del alma. Y hoy decidí contar lo que viví, porque esta historia no es solo mía, es de muchos padres que fueron engañados en silencio, de muchos adultos mayores que, como yo, dieron todo y recibieron el vacío de vuelta. En este video te voy a contar cómo me di cuenta de lo que él hacía, cómo viví ese abandono en la vejez, y lo que cambió cuando dejé de aceptar el papel de víctima. Y si esto que estoy compartiendo aquí toca tu corazón de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal, no solo para seguir más historias reales como esta, sino para recordar que aquí no estás solo. Dime ahí en los comentarios desde dónde estás viendo, qué ciudad, qué país. Va a estar padre saber que hay alguien ahí del otro lado que todavía siente como nosotros sentimos por acá. Ahora respira profundo, porque lo que tengo que contar no es solo una historia de dolor. También es sobre cuando el silencio se vuelve valor. Y es de eso de lo que te quiero hablar ahora. Tenía 75 años y lo que más cargaba conmigo era la sencillez. Mi casa era modesta, mis días tranquilos, mi pensión ajustada, pero suficiente. Lo que me dolía en realidad era el silencio que dejó la falta de mi esposa. Después de que se fue, el mundo se volvió más frío, y él, mi hijo, era el único que todavía me daba sentido. Siempre pensé que, mientras pudiera caminar, respirar, vivir, iba a ayudar. Aunque fuera poco, yo compartía. Era como si lo que fuera mío también fuera suyo por derecho. Y en eso fui entregando más de lo que debía, más de lo que él necesitaba, más de lo que él merecía. No era solo dinero, era presencia, era escucha, era corazón. Me hablaba diciendo que la cuenta estaba cara, que se atrasó con la renta, que su hijo estaba enfermo. Y yo, como un papá de corazón blando, siempre decía: pásate, le echamos ganas. Cada vez que cruzaba esa puerta, me sentía útil otra vez. Era como si todavía fuera parte de su vida. Aunque en el fondo, él solo venía a buscar lo que cabía en la cartera. Pero yo cerraba los ojos a eso, porque un papá siempre quiere creer en lo mejor. Nunca quise ser una carga. Siempre tuve miedo de volverme ese viejo que solo se queja, que pesa, que nadie quiere cerca. Entonces me adelantaba, trataba de facilitarlo todo. Hasta en los cumpleaños, en vez de esperar, ya preparaba el regalo de él para mí, para evitar pena. Suena tonto, ¿no? Pero así es como uno va aceptando migajas en nombre de un amor que, en el fondo, solo existe más fuerte dentro de uno. Y con eso, el hijo malagradecido va creciendo y el papá se va encogiendo por dentro. Al principio, creía que estaba haciendo lo correcto. Era mi papel de padre, mi misión. Pero hoy, viendo hacia atrás, veo que mi amor se volvió un camino abierto para el abuso. Yo daba porque amaba, pero también porque tenía miedo. Miedo de quedarme solo. Miedo de ser olvidado. Miedo de perder hasta lo poquito que me quedaba, y en ese miedo me fui entregando. Me volví un hombre que vivía para mantener a alguien que ya me había dejado emocionalmente hace mucho tiempo. Lo más curioso es que no me daba cuenta. Creía que eso era normal, que así se ama a un hijo.
Pero el amor no es anularse. El amor no es ceder siempre. Cuando solo un lado da y el otro solo consume, algo está desequilibrado y lo que debía ser vínculo se vuelve soga. Y eso fue lo que sentí, amarrado, atado a una relación donde yo era el proveedor silencioso y él, el explotador sonriente. Pero fíjate bien, no era siempre. Había momentos en que él era dulce, que me hablaba solo para saber cómo estaba, y en esas horas yo olvidaba todo. Era como si, por algunos minutos, él volviera a ser ese niño que corría hacia mí cuando se caía, ese que decía, «Te amo», con la boca llena de pastel y las manos sucias de tierra. Esos recuerdos me confundían, me ataban, porque el mismo hijo que me lastimó era el mismo que más amé, y por eso es que el dolor del robo en la familia es diferente a cualquier otro. Cuando un extraño te traiciona, sientes coraje, pero cuando es un hijo, lo que viene primero es la culpa. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que fui ausente? ¿Será que amé demasiado? Es un dolor silencioso, que pesa en los hombros y en el corazón, y que, en la vejez, se mezcla con el miedo de que todo esto termine sin una oportunidad de reconciliación. Pero en aquel tiempo, yo todavía creía que él me amaba como yo lo amaba a él. Y si crees que eso fue lo peor, espera a que te cuente lo que vino después, porque las primeras señales de traición no gritan, susurran, y tardé en escuchar. Pero una vez que escuché, nunca más fui el mismo, y es de eso de lo que te voy a seguir contando ahora. Al principio, fue solo una cantidad extraña en el estado de cuenta. Algo pequeño, que podría haber sido un error del banco, un débito automático, algo que se me olvidó. Al final, a los 75 años, uno ya empieza a dudar de la propia memoria antes de dudar de quien ama. Pero al mes siguiente, vino otro, y después, uno más. Yo anotaba todo en un cuaderno, con una pluma azul ya medio fallando, y cada vez que trataba de entender, parecía que la respuesta se me escapaba entre los dedos. Pero había algo ahí, algo que no cuadraba. Empecé a observar más. Vi que los retiros eran siempre cerca de las fechas en que él aparecía. Llegaba, me daba un beso en la frente, se tomaba un café rapidito y se iba con un «cualquier cosa me hablas». Esa prisa me molestaba, pero uno aprende a callarse para no alejar. Y lo peor, con cada sospecha que sentía, también me sentía culpable. Porque ¿qué tipo de padre desconfía de su propio hijo? Cuando finalmente pregunté, me respondió al instante. Dijo que debía ser alguna aplicación cobrando cosas sin que yo supiera. Habló con un tono tan seguro, tan tranquilo, que le creí. O mejor dicho, fingí creerle, porque creer de verdad ya no podía. Ahí nació, despacito, el conflicto entre padre e hijo que nunca imaginé vivir. Y yo en medio de todo eso, tratando de esconder que mi corazón ya estaba hecho pedazo. Me puse a observar todo. Horario de los retiros, cantidades, frecuencia. Era como armar un rompecabezas que nunca quise terminar. Cada pieza revelaba un poquito más de una verdad que yo trataba de alejar. Y cada vez que él venía, yo fingía estar distraído. Pero por dentro, mi alma gritaba, él sonreía, y yo sangraba en silencio. Era como si fuera un papá viudo traicionado, primero por la vida, después por quien quedó. El dolor no venía del dinero, era lo simbólico. ¿Qué representa que un hijo le robe la pensión al papá? No es solo una cantidad, es la negación de todo lo que ese padre representa. Es el robo de una historia. La historia de alguien que se pasó la vida trabajando, criando, dejando cosas de lado, y que ahora, en la vejez, es tratado como una caja fuerte abierta. Recuerdo una noche en que me senté en la orilla de la cama y lloré callado. No era un llanto escandaloso, era un llanto seco, ahogado, doloroso. Tenía vergüenza de mí mismo. Como yo, que siempre fui firme, que enfrenté la vida con la frente en alto, había permitido que esto pasara dentro de mi propia casa. Fue ahí que empecé a entender lo que sienten muchos padres olvidados por los hijos. Esa mezcla de abandono y culpa sofoca.
Hubo un día en que él vino y antes de que yo abriera la boca me dijo: «Papá, el banco anda cobrando unas comisiones raras, ¿eh? Ten cuidado». Sonreí por fuera, pero por dentro, eso fue la confirmación. Ya se estaba adelantando, inventando excusas antes de que yo preguntara. Era como un teatro, solo que yo me había vuelto el público y el payaso al mismo tiempo. Sentí un nudo en la garganta y me di cuenta de que, en ese punto, mi hijo me robó y yo lo permití. Pero aún con todo eso, todavía dudaba, porque admitir aquello sería como enterrar de una vez la imagen que tenía de mi niño, y eso dolía más que cualquier cantidad desaparecida. Era la muerte de una idea, de una esperanza. Y por eso es que tantos papás siguen fingiendo que no ven, porque ver la verdad a veces duele más que creer una mentira. Pero yo sabía, no iba a poder posponerlo mucho más. Y fue en el silencio de los días siguientes que decidí, o enfrentaba aquello, o me perdía a mí mismo. Y ahí es donde empieza la parte de la historia que más me movió. Porque cuando el valor llega, no grita, susurra bajito: «Ya es hora». Y fue en ese susurro que todo empezó a cambiar. El valor no llegó de una vez. Vino despacito, casi sin que me diera cuenta. Fue en el silencio de las madrugadas, cuando despertaba y miraba el techo, tratando de entender en qué momento mi vida se volvió este vacío. Fue cuando me vi en el espejo y vi a un hombre cansado, no solo por la edad, sino por el peso de una traición que fingía que no existía. Fue ahí que entendí: o enfrentaba aquello, o me borraba para siempre. Empecé con un cuaderno sencillo, pasta blanda, de esos que venden en la farmacia. Noté todo: fechas, cantidades, horarios, nombres de cajeros automáticos. Cada línea escrita era una parte de mi dolor siendo organizada, pero también era una parte de mi fuerza siendo rescatada. Porque ver la verdad en el papel es diferente a solo sentir. Es como si lo que antes era intuición, ahora fuera prueba. Y fue esa prueba la que me dio firmeza para seguir. Con cada visita de mi hijo, mi mirada cambiaba. Todavía lo recibía con cariño, pero por dentro ya no era el mismo. Él hablaba de las cuentas apretadas, de las dificultades de la vida, pero ahora yo sabía lo que había detrás de esa plática ensayada. Era como si leyera un guión que ya no me conmovía, y por más que quisiera engañarme, ya no podía, porque tenía en las manos la verdad cruda. Mi hijo me estaba usando. No fue fácil. Al final, uno fue criado para proteger, para perdonar, para justificar todo en nombre del amor. Pero existe un momento en que el silencio se vuelve cómplice. Y yo ya no quería ser cómplice de mi propio dolor. Empecé a verlo diferente, no con coraje, sino con lucidez. La lucidez que solo la vejez y la soledad son capaces de traer. Lo más difícil era aguantar las ganas de preguntar: ¿por qué? ¿Por qué hacerme esto? ¿Por qué convertir la pensión de un padre en un cajero automático? ¿Por qué reírse como si no fuera nada mientras yo me las arreglaba con medicina contada? Esas preguntas se me quedaban en la garganta, atoradas, pero yo esperaba, porque ahora era él quien estaba siendo observado. Y en ese tiempo me puse a percibir otras cosas. Sus mensajes siempre llegaban en el día preciso. Las excusas eran siempre parecidas. Y hasta cuando yo fingía que no tenía dinero, él desaparecía. No preguntaba cómo estaba, no regresaba. Era como si mi valor estuviera amarrado al saldo de la cuenta. Y eso dolía más que cualquier retiro. Fue ahí que me di cuenta de que no era solo una historia triste de papá. Era un robo en la familia, un hijo malagradecido y una traición de un hijo que me lastimaba donde más dolía, en el corazón de un hombre que ya había perdido mucho y ahora perdía la esperanza. Pero también fue en ese momento que algo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no podía seguir fingiendo, ya no podía ser el viejo invisible. Necesitaba levantarme y fue entonces que decidí, la próxima vez que viniera, lo iba a mirar a los ojos y por primera vez no iba a bajar la cabeza. Porque el valor,
Cuando viene del fondo del alma, no necesita grito. Se impone en la mirada, en el gesto, en el silencio, y el silencio ahora era mi aliado. Lo que no imaginaba era lo que ese enfrentamiento revelaría. Llegó un martes, como siempre, con esa manera apurada, el celular en la mano y una sonrisa ensayada en la cara. Le pedí que se sentara. Hice café como siempre hacía, pero ese día algo era diferente. Estaba más tranquilo de lo que imaginaba. No había grito atorado, había firmeza. Agarré la carpeta donde guardé los estados de cuenta, los comprobantes, las anotaciones del cuaderno. La puse en la mesa, frente a él, sin decir una palabra, y esperé que entendiera, o al menos que tratara. Hojeó las hojas despacio, como si no supiera qué era. Puso cara de sorpresa, frunció el ceño, se rió cortito y dijo: «Papá, esto es exageración. Estás confundiendo las cosas». Esas palabras fueron como una cachetada al alma. Después de todo, todavía tuvo el valor de decirme confundido. Era como si yo fuera solo un viejo perdido que inventa historias por soledad, pero yo estaba lúcido y yo sabía, mi hijo me robó y ni siquiera estaba arrepentido. Traté de mantener la voz firme, aunque tenía la garganta seca. Le pregunté si realmente creía que estaba bien quitarme lo poquito que tenía. Se rió como quien desprecia, como quien dice: «Ni siquiera usas todo ese dinero». Esa frase se quedó resonando en mi mente, como si el valor de mi pensión se midiera por la utilidad que él me veía. Y ahí, en ese instante, el papá viudo traicionado se dio cuenta de que no era solo el dinero lo que estaba en juego. Era la dignidad, era el respeto, era lo que quedaba de una relación. Mientras él hablaba, desviando, justificando, tratando de voltear las cosas, yo lo miraba y veía a otro hombre. Ya no era el niño de antes. Era alguien que aprendió a manipular, a chupar, a beneficiarse de la fragilidad ajena. Y tal vez, sin darme cuenta, yo mismo le enseñé eso, con mis silencios. Porque los papás engañados por los hijos no siempre son ingenuos, a veces son apenas demasiado bondadosos. Y yo, por años, confundí bondad con ceguera. Trató de terminarse el café y levantarse como si no hubiera pasado nada. Pero le dije: «Siéntate, la plática no se acabó». Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me vio como un hombre y no como un viejo frágil. Le dije con toda la serenidad que pude juntar: «Vas a dejar de usar mi tarjeta, vas a dejar de meterte en lo que es mío y vas a empezar a respetarme». Se ofendió, dijo que estaba siendo muy duro, pero yo solo estaba haciendo lo que él me obligó a hacer. Claro, la escena terminó con él saliendo, azotando la puerta. Se llevó consigo la arrogancia y tal vez un poquito de la verdad que se negaba a ver. Me quedé ahí con la taza todavía llena en la mesa, los papeles regados y un silencio pesado en la sala. Pero por primera vez, ese silencio no era de dolor, era de liberación. Porque en ese enfrentamiento perdí un hijo, pero me reencontré a mí mismo. Y eso, créeme, fue el comienzo de mi cambio en la tercera edad. Solo que el cambio no pasa de la noche a la mañana. Después de que se fue, lo que quedó fue un vacío extraño. La duda, el arrepentimiento, la soledad, todo mezclado en un solo sentimiento. Pero aún así, sabía que no podía echarme para atrás, porque cuando uno se levanta después de tanto tiempo hincado, la espalda duele, el corazón pesa, pero el alma respira. Y fue esa respiración la que me dio fuerzas para lo que vendría después. Los días siguientes fueron silenciosos. No recibí llamada, no escuché el timbre, ni una disculpa. Era como si, después de ser confrontado, mi hijo simplemente me hubiera borrado de su vida. Y yo sentía todo al mismo tiempo: tristeza, culpa, alivio, coraje. Pero en medio de ese torbellino también había algo que no esperaba encontrar: un cierto tipo de paz. Por primera vez, no estaba fingiendo que todo estaba bien. Durante años, acepté pequeños dolores con miedo de perder su presencia.
solo que ahora, aún sin él cerca, me sentía más completo, como si su silencio me dijera más que cualquier disculpa. Y fue en ese espacio vacío que empecé a pensar diferente. ¿Será que es muy tarde para protegerme, para priorizarme? Esas preguntas me picaban, y fue en ellas que encontré la respuesta que cambiaría el rumbo de mi historia. Me levanté temprano un sábado y fui al banco. Llevé mi cuaderno, mis papeles, mi credencial y la decisión de cuidar lo que es mío. Platiqué con el gerente, cancelé la tarjeta vieja, pedí otra con clave nueva. Expliqué que solo yo debería mover esa cuenta de ahí en adelante. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que mi pensión estaba de verdad en mis manos. Era un paso sencillo, pero para mí fue un acto de valor, porque cuando un papá decide protegerse de su propio hijo, todo el mundo parece voltearse al revés. Después de eso, me puse a guardar las tarjetas en un lugar diferente. Saqué copias de los estados de cuenta, revisé mis gastos, empecé a controlar mejor cada peso. No por desconfianza con el mundo, sino por respeto a mí mismo. Me di cuenta de que ya no necesitaba justificar mi existencia con lo poquito que tenía para ofrecer. Mi valor no estaba en la cantidad de la cuenta, sino en la historia que cargaba, en las batallas que enfrenté y en el derecho de vivir mis últimos años con dignidad. Cuando apareció algunos días después, noté la molestia en su cara. Vino con esa manera de siempre, queriendo hablar de las cuentas apretadas, de los recibos, de la carrera de la vida. Yo escuché, pero no cedí. Le pedí que se sentara como la última vez y fui directo al grano. Le dije que, a partir de ese momento, él no tocaría más lo que era mío, ni tarjeta, ni clave, ni excusas. Se quedó mudo por algunos segundos y después, ofendido, dijo: «Creí que confiabas en mí». Fue difícil escuchar eso, pero fue necesario, porque entendí ahí que a él no le importaba lo que yo sentía, le importaba lo que él perdía, y ahí es donde está la diferencia entre quien ama y quien solo se aprovecha. Yo no grité, solo me levanté, abrí la puerta y le deseé que tuviera una buena vida. Esta vez, quien dio la espalda fui yo, y con la conciencia tranquila. Después de que se fue, me quedé un rato parado viendo el pasillo vacío. Pensé si había hecho lo correcto, si fui muy duro, pero en el fondo sabía que necesitaba haber hecho eso por mí, porque un papá puede perdonar, pero también necesita protegerse y respetarse, aunque duela. A partir de ahí, decidí que mi historia merecía un nuevo capítulo, y fue ahí, justo ahí, que la libertad empezó a dar señales de vida. Pero todavía necesitaba aprender algo que nadie nos enseña: cómo priorizarse después de haber sido olvidado. Y ese aprendizaje, vino poco a poco, en el silencio, en el tiempo, en el reencuentro conmigo mismo. Los primeros días fueron los más extraños. La casa parecía más grande, más vacía, como si el silencio tuviera eco. Caminaba por los cuartos despacio, arrastrando los pies, como quien busca algo que perdió, pero que no sabía si quería de vuelta. No era solo mi hijo el que se había ido. Era la rutina de agradar, de ceder, de aceptar migajas, y sin eso, necesité reaprender a convivir conmigo. Empecé poco a poco, con gestos sencillos. Tomé café con más calma. Me puse a elegir lo que quería ver en la tele, sin pensar si a él le iba a gustar. Volví a caminar hasta el parque, algo que no hacía desde hace tiempo. Me senté en la banca de madera, respiré profundo y dejé que el sol me tocara la cara. Fue ahí que me di cuenta de que yo no era solo el papá de alguien. Era un hombre, un ser humano, un viudo, tratando de reencontrarme. Y eso, por increíble que parezca, trajo un cierto alivio. Poco a poco, dejé de esperar las llamadas. Dejé de estar checando el celular esperando ese «Hola, papá». Y eso, que al principio dolía, se volvió liberador, porque esperar lastima, pero liberarse de lo que hiere sana. Ya no era más ese hombre que se doblaba para ser aceptado. Estaba aprendiendo a caminar derecho otra vez, aunque tuviera la espalda cansada.
y eso me dio una fuerza que creía que ya no tenía. Me puse a cuidar mejor la casa, organicé cajones, limpié lo que hacía tiempo que no tocaba, tiré papeles viejos, donaciones olvidadas, recuerdos amargos. Era como si, limpiando por fuera, también limpiara por dentro. Yo sabía que no podía cambiar lo que pasó, pero podía cuidar lo que quedaba. Y eso, en ese momento, ya era mucho. Reaprender a priorizarse es mirarse al espejo y reconocerse. Es entender que los papás olvidados por los hijos todavía tienen valor, que la vejez y la soledad no necesitan andar de la mano, que todavía da tiempo de escribir nuevos capítulos, aunque la tinta se esté acabando. Y eso no es ilusión, es elección. Elegir vivir con más verdad, aunque sea con menos gente alrededor. Y eso me hizo más bien de lo que esperaba. No voy a mentir, había días en que lloraba. Me daba nostalgia, ganas de echarme para atrás. Pero entonces me acordaba de las veces que él se rió mientras me robaba. Me acordaba de cómo me sentí invisible, desechable. Y eso bastaba para mantenerme firme en mi decisión. Porque la peor soledad no es estar solo, es estar rodeado de quien solo te ve como fuente y no como persona. Empecé a leer más. Encontré un libro viejo de mi esposa, con anotaciones en los márgenes. Cada página me traía un poquito de ella y un poquito de mí. Me acordé de quién era yo antes de volverme solo el papá de alguien. Volví a escribir unas cosas, garabatear ideas, hasta pensar en pintar otra vez. Todo eso parecía pequeño, pero era enorme, porque era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me estaba cuidando a mí. Y fue así, despacio, que fui reencontrando pedazos de mí. No todos, claro. Hay partes que uno pierde para siempre, pero lo suficiente para recordarme que todavía estaba aquí, todavía respirando, sintiendo, caminando, todavía pudiendo tomar decisiones. Y la más grande de todas fue esta: no dejar que la ingratitud de un hijo defina el valor de un papá. Durante mucho tiempo cargué una culpa muda, esa que nadie te impone, pero que te pones como si fuera tuya. Culpa por tal vez haber consentido demasiado, por no haber puesto límites, por haber dado demasiado. Cada retiro que él hizo de mi pensión parecía tener mi consentimiento silencioso, y por eso me sentía parte del error, como si la traición de él fuera reflejo de mi exceso de amor. Pero un día, viendo por la ventana, vi a un señor del otro lado de la calle. Él también caminaba despacio, con las manos en la espalda y la mirada en el suelo. En ese momento me di cuenta de cuántos de nosotros andamos encorvados por dentro. No es solo el cuerpo lo que envejece. A veces es el espíritu que se cansa de recibir golpes. Y fue ahí, en ese pensamiento sencillo, que se prendió una luz. La culpa no era mía, porque amar demasiado nunca fue crimen. Poco a poco fui dejando de castigarme, porque existe una diferencia entre responsabilidad y culpa. Yo hice lo mejor que pude, con lo que sabía, con lo que tenía. Yo no le enseñé a mi hijo a ser malagradecido. Yo enseñé valores, di cariño, di ejemplo, pero él eligió otro camino, y esa elección no me pertenece. Mucha gente vive lo mismo. Historias de traición familiar, de papás engañados por los hijos, de hijo malagradecido que da la espalda, y al final es el papá o la mamá quien se siente el villano. Eso tiene que parar, porque cuando uno carga una culpa que no es suya, uno se olvida de vivir, y yo decidí que, en los años que me quedan, quiero vivir con ligereza, aunque haya tardado en entender esto. Me di cuenta también de que la soledad a veces enseña más que la convivencia forzada. En el silencio de la casa empecé a escucharme más a mí mismo. Me di cuenta de que ya no necesitaba explicarme ni defenderme, porque quien conoce tu historia de verdad no exige justificaciones. Y quien exige tal vez nunca te haya visto de verdad. Fue un proceso lento, pero liberador. El dolor se volvió aceptación, y la aceptación se volvió fuerza. Hoy, cuando pienso en él, ya no siento más coraje,
siento distancia, no de esa física, sino de esa que viene cuando dos corazones ya no hablan el mismo idioma. Todavía deseo que él sea feliz, que encuentre su propio camino, pero lejos de mi bolsillo y lejos de mi paz, porque hay amor que necesita pasar de lejos para no lastimar más. Y eso es amor propio. Ese entendimiento cambió todo en mí. Me puse a ver mi historia no como un fracaso, sino como un aprendizaje. Una historia real, emocionante, llena de altos y bajos, como tantas otras por ahí, pero con una diferencia. Ahora, yo escribo las próximas páginas con la pluma en mi mano, sin interferencia, sin culpa, sin vergüenza, y si alguien trata de borrarlas otra vez, tendré valor para reescribirlas. Porque al final de cuentas, la culpa solo vive donde uno le deja espacio para vivir, y yo decidí cerrar esa puerta. Fue ahí que empecé a ver un futuro diferente, uno donde el dolor no manda, uno donde el papá reencuentra la dignidad, y ese futuro empieza ahora. Hoy despierto diferente, no porque todo se resolvió, sino porque dentro de mí algo cambió. Ese hombre que esperaba una llamada, que medía el amor por los gestos de vuelta, ahora elige empezar el día viendo al cielo y diciendo, todavía estoy aquí. A los 75 años, descubrí que no es tarde para empezar de nuevo, ni siquiera cuando todo parece haberse derrumbado. Lo que importa es haber sobrevivido a la caída. No tengo mucho, nunca tuve, pero ahora lo poquito que tengo es solo mío, y eso vale más que cualquier cantidad que alguien pueda quitarme. Mi pensión, que fue blanco de abuso, hoy sirve para cuidarme. Pagué una nueva consulta médica, compré ese libro que quería, renové mis lentes. Son pequeñas conquistas que me devuelven la sensación de autonomía, y con ellas viene lo que nadie puede comprar, dignidad. Aprendí que el respeto no se exige a gritos, se construye en las decisiones silenciosas, en la firmeza de quien dice no sin necesidad de justificarse. Hoy ya no me escondo detrás del dolor, no trato de maquillar lo que viví, ni fantasear lo que pudo haber sido. Yo acepto y sigo, porque aceptar no es conformarse, es elegir seguir ligero. Empezar de nuevo a los 75 es dejar de esperar por disculpas que tal vez nunca lleguen. Es entender que algunas relaciones solo se sostenían porque tú cargabas todo en los hombros. Y cuando tú sueltas, todo se desploma. Pero lo que queda después de eso es lo que de verdad importa. Las amistades sinceras, los vecinos que preguntan cómo estás, las mañanas en silencio con olor a café y periódico doblado, y el placer de vivir sin miedo a ser usado. Empecé a organizar mis documentos, escribir cartas, revisar fotos viejas, pero no con tristeza, con cariño. Cada imagen, cada recuerdo es parte de un camino largo. No todo fue bonito, pero todo fue verdadero, y es esa verdad la que quiero dejar registrada, no como una advertencia, sino como un legado. Para quien venga después y tal vez necesite aprender lo que yo aprendí de la manera más difícil, ya no espero que él regrese. Si regresa, será bienvenido, pero no bajo las reglas de antes. Ahora tengo límites, tengo claridad, tengo voz. Y eso, para un hombre de mi edad, es oro, porque muchos se van sin nunca reencontrarse. Y yo, gracias al dolor, me reencontré a tiempo. Eso es milagro, eso es empezar de nuevo. Tal vez tú que me estás escuchando hayas pasado por algo parecido. Tal vez hayas sido engañado, usado, olvidado, pero que sepas, todavía da tiempo, no de cambiar al otro, sino de cambiar cómo te tratas. La vida, hasta a los 75, todavía puede florecer donde parecía seco. Basta regarla con amor propio y permitirse crecer otra vez, porque al final de cuentas, el verdadero comenzar de nuevo no depende de la edad, depende del valor de decir, ya basta, ahora es por mí, es conmigo, es para mí. Y esa decisión lo cambia todo. Fue eso lo que me trajo hasta aquí. Y es con eso que sigo en paz. No toda traición viene de afuera.
A veces, el golpe más profundo lo da quien un día tomó nuestra mano para cruzar la calle, pero eso no nos define. Lo que nos define es lo que hacemos después del dolor. Si llegaste hasta aquí, tal vez también cargues marcas de una ingratitud que nadie ve. Tal vez hayas sido olvidado, usado, desvalorizado, pero nunca es tarde para reencontrarse y reconstruir tu propia paz. La vida después de los 60 tiene de esas sorpresas, unas amargas, otras liberadoras, y aunque el camino haya sido chueco, todavía es tuyo. Cada paso cuenta, aunque sea solitario. Cada decisión importa, aunque no le guste a todos. Tú no eres el error de nadie. Tú eres la historia que eliges seguir escribiendo. Si esta historia te tocó de alguna manera, escribe aquí en los comentarios. Este canal es un espacio seguro, de desahogo, de verdad, de humanidad. ¿Ya pasaste por algo parecido? ¿Ya sentiste este tipo de dolor? Compártelo conmigo. Tu voz también importa. Y si quieres seguir escuchando historias reales como esta que tocan profundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí cada historia tiene un rostro y cada desahogo encuentra un corazón que entiende.